si todas se vuelven más bien probabilistas, van a tener alguna medida de dispersión, que es la que estoy agregando aquí. ¿Sí? ¿Cuánto durará este proyecto? Bueno, el proyecto sigue durando lo que es la suma, por ejemplo, de las actividades de la ruta crítica. Esta es una ruta crítica, pues es la única ruta del proyecto. Sigue siendo la suma de sus actividades, estamos hablando de 8.5 de duración, que es lo que tenemos aquí. Pero la pregunta va a ser, ¿y entonces cuál es la desviación estándar del proyecto? Bien, no basta con sumar estas desviaciones estándar. Realmente la fórmula correcta es la sumatoria de las varianzas de la actividad crítica. ¿Qué pasa si yo este en realidad es un más menos, más menos 0.25 más menos 0.5 y este es un más menos 0.1. Bueno, como este es un más menos, hay que quitarle, por decirlo rápidamente, el signo. Bueno, si yo elevo al cuadrado y luego le saco raíz, estaré obteniendo el mismo valor, nada más que sin una polaridad. Sin embargo, les pido por favor que hagan el ejercicio efectuando lo siguiente: elevar al cuadrado primero la desviación estándar de la actividad en cuestión perteneciente a la ruta crítica, y después de haberla sumado le sacamos la raíz. Esto nos va a permitir obtener la desviación estándar del proyecto. En este caso, pues nos estaría dando de 1.14. ¿De acuerdo? Pero imaginen que ocurre lo siguiente, que no nada más es una ruta, sino que hay más de una ruta. Y tenemos una actividad como esta, con una desviación estándar como esta. ¿Cómo afecta eso al cálculo que acabamos de hacer? ¿Cómo calculamos la desviación estándar del proyecto? Bueno, vamos a ver que la duración de esa nueva ruta sería 1 más las 4 horas. Esa ruta va a tender a durar solo 5 horas, por decirlo. Y no es una ruta que sea crítica, que tenga la misma duración que la ruta crítica. Así que esta no nos afecta en el cálculo de la desviación estándar del proyecto. Es una más pequeña. Por lo que tendríamos que clarificar que la desviación estándar se calcula por ruta crítica y no solamente por proyecto. Sería por proyecto si solo tiene una ruta crítica. Pero si tiene más de una ruta crítica, deberemos estar calculando una desviación estándar de cada ruta crítica. Así que, bueno, pues aquí tenemos un poquito este resumen de la información que decíamos, ¿no? La duración total del proyecto también es una variable aleatoria, que es consecuencia de la naturaleza probabilista de las actividades que lo constituyen, o de un buen número de las actividades que constituyen al proyecto, y tiene una aproximación, una distribución aproximadamente normal, y basándonos en el teorema del límite central, pues podemos nosotros también utilizar la fórmula del tiempo esperado. Sin embargo, estamos simplemente resumiendo lo que acabamos de decir. La desviación estándar, es decir, ese tiempo del proyecto, admite medidas de dispersión, que en este caso sería la desviación estándar del proyecto, o más correctamente dicho, la desviación estándar de la ruta crítica en cuestión, la 1, la 2, la X. Imaginemos que vamos a hacer un ejercicio ya de PERT. Aquí lo que nosotros de antemano debemos de conocer es cómo una actividad determinada tiene un comportamiento ante situaciones que la hacen de naturaleza probabilista. Debemos de conocer cuánto es su ejecución en un tiempo optimista, en uno más probable y en uno pesimista. ¿Cómo se vería en una tabla como esta una actividad que fuera determinista? Bueno, pues el mismo valor que tuviera en el optimista debería ser el mismo del más probable y el mismo del pesimista. Sin embargo, aquí no tenemos ese caso. Estamos asumiendo un ejercicio en donde pues tenemos solo actividades de naturaleza probabilística.
optimista. Lo primero que tendríamos que hacer sería hacer nuestro cálculo de tiempo esperado bajo nuestra fórmula de tiempo esperado del proyecto, que es la que tenemos en esta parte inferior. Sustituimos cada uno de los valores, desde luego esto sería A, esto sería M, y esto sería B, es decir, el pesimista. Sustituyendo esos valores obtenemos el tiempo esperado de las actividades. Formamos la red y colocamos estos tiempos esperados. Fíjense que no estamos colocando directamente ninguno de estos valores, o el optimista, o el más probable, o el pesimista. A la duración de la actividad le vamos a colocar el del tiempo esperado que calculamos a través de esta fórmula. Cuidado, recuerden esta parte. Si trazamos nuestra red, vamos a colocar estas duraciones, que son justamente las que acabamos de calcular por la fórmula del tiempo esperado, ¿sí? Estas son las duraciones, las estoy colocando aquí. Y bueno, haciendo el trazo, estamos viendo que hay varias redes, una que pasa por A, C, E, H y la I, así como la I, con una duración de 54 días, otra que va por la ruta de BFHI, F, H, I, y una ruta más que pasa simplemente por B, G, E, I. Este es I. Con una duración de 34.33 y 39.33. Sabemos que esta es la ruta crítica. Así que ya tenemos la duración del proyecto por efectos de las actividades probabilistas. Estos valores los sacamos por la fórmula del tiempo esperado. Y ahora lo único que necesitamos saber es cuál es la desviación estándar de la ruta crítica del proyecto. ¿Cuál es? Y sabemos que lo vamos a calcular por la fórmula que ya conocemos. La fórmula de el tiempo esperado del proyecto, que es esta que tenemos. Bueno, este es el resultado, desde luego. La fórmula la tenemos aquí. Es la sumatoria de las varianzas, es decir, las desviaciones estándar al cuadrado, que es lo que representamos, que sacamos por esta línea. Es decir, desviación estándar de la actividad A con estos comportamientos es de 2 elevada al cuadrado, es 4. La desviación estándar de C es de 4 elevada al cuadrado convertida en varianza, es 16. Lo mismo aquí, aquí y desde luego esta que ya habíamos marcado. ¿Por qué solo sacamos las de A, C, E, H e I? Porque ellas son de la ruta crítica. Sumamos 4, 20, 24, 25 y 16, 41, es decir, la raíz cuadrada de 41. Y eso nos va a llevar a la desviación estándar del proyecto. Es un proyecto con una duración de 50 y, lo veíamos aquí, 54 días, y con una desviación estándar que es equivalente a la raíz de 41. Es decir, será 54 días, regreso un poco antes de plantear este ejercicio, será un proyecto que dura 54 días más menos la raíz de 41. ¿Sí? Esa será su desviación estándar. Hasta ahí estaría terminado nuestro ejercicio. Bueno, hay que sacar el valor de la raíz de 41. Ahora lo vamos a tener. Ahí estaría terminado nuestro ejercicio. Si nos preguntaran cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en el tiempo esperado de 54 días, es decir, entre el optimista y 54, sabemos que su probabilidad es de 50%. La probabilidad de terminar el proyecto en el tiempo esperado de 54, es decir, entre el optimista del proyecto y 54, es de 50%. Ahora nos están preguntando, oye, ¿y si quiero saber algo como cuál es la probabilidad de terminarlo antes? ¿Por qué?
Bueno, imaginen ustedes que el cliente les dice, oye, yo lo necesito para 53 días, un proyecto que tiene actividades probabilistas y que se comporta como lo estamos viendo. ¿Me lo tienes? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Y nuestra pregunta va a ser, oye, ¿cuál es la probabilidad de terminarlo en 53 días? Si fuera una distribución como esta, yo podría sacar una simple regla de 3 y decir, para 54 es el 50%, así que para 53 es el X%. Pero la distribución normal no es así, ¿sí? No es directamente proporcional, no puedo sacar una regla de 3. Así que lo voy a decir de esta manera, lo que se hizo fue depositar en una tabla conocida como de valores de Z el equivalente de lo que sería nuestra regla de 3 para saber eso sobre una distribución del tipo normal. Para eso necesitábamos saber el valor de esa Z que buscaremos en esta tabla de valores de Z. Y tenemos para entonces que el valor deseado, en este caso esta X, se refiere a estos 53 días que me preguntan. Y el tiempo esperado del proyecto se refiere a la duración normal del proyecto, que era lo que habíamos calculado de 54 días, dividido entre la desviación estándar del proyecto, que es esta de nuestra raíz de cuadrada de 41. Sustituimos los valores en la fórmula y nos da este valor. 53, bueno, aquí falta el signo, esto es negativo, 53 menos 54, nos va a dar un menos .1561. Eso lo vamos a buscar en la tabla de valores de Z, menos 1561. La tabla que tenemos es una tabla con valores positivos. Vamos a ver la tabla, es esta. Y como son solo valores positivos, lo que vamos a buscar es el equivalente y ya después veremos lo que vamos a hacer como estrategia para el valor. Es .15, .1561, podemos buscar .16 por redondearlo o 15.6, o el 15. Buscamos dónde está el punto 1, aquí está, el punto 1 donde estamos marcando. Después, ¿cuánto le hace falta a punto 1 para hacer punto 16, por decirlo? Punto 06, está aquí. Está hablando desde el punto 56. Punto 56, ¿qué es esto? 56%. Pero esto es en valores positivos. Se dan cuenta que el valor que teníamos era negativo, el que nos estaba pidiendo buscar. Bueno, pues vamos a buscar qué ocurre con el positivo. El valor que nos está preguntando es este, el de 53 días. Sin embargo, cuando calculamos, nos está dando un valor mayor, está dando 56%. 56% es incluso mayor que la media. Está hablando de que es un valor 56. 56% estaría del optimista hasta este punto. Todo este rango. No puede ser. Así que lo que sabemos, porque es negativo, es que se refiere más bien a un valor reflejo de esto sobre esto. Si yo ese 56, si al 100, pues, que es el 100% de los eventos que está aquí, de aquí hacia acá, todos están ahí, le quito ese valor de 56, me va a dar esta área que dibujo yo aquí. Es decir, a 100, le quito 56, me va a dar esta área que es un reflejo de la que me están pidiendo. Y entonces estoy hablando del 43.64%. Esa es la manera de sacar la probabilidad de terminar el proyecto en 53 días, dado que ese proyecto tiene una serie de actividades de naturaleza probabilista. Obviamente, lo podemos sacar también por Excel. Y aquí tendríamos este valor, sería el que tendríamos que colocar como con la instrucción de distribución normal, estándar, de este valor, que podemos colocar en una casilla también, y seleccionamos la casilla. Y nos va a dar el valor, recordemos que siempre nos dará valores, la tabla de Z siempre serán valores del optimista, de la actividad,
hacia el valor que estamos señalando. ¿Sí? Ese siempre nos lo dará. Tenemos algunas otras preguntas, imaginen ustedes, y para esto voy a salirme un poco para ir a mi tabla de Excel. Me voy a mi tabla de valores de Excel. Y aquí tengo ya depositados los datos del ejercicio, lo voy a hacer un poco más grande. Lo que hice aquí fue simplemente sacar los tiempos esperados, que son, tenía yo mis tiempos esperados, en este caso los tengo aquí, ¿sí? Tiempo esperado, usando estos valores, así lo podemos ver. En la parte de abajo saqué la desviación estándar de las que están en la ruta crítica también, por eso lo puse en amarillo. Lo elevo al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y saco la raíz cuadrada de 41 es 6.4, que es lo que teníamos ahí almacenado. Ustedes lo pueden hacer de la misma manera con los datos. Les estoy anexando a las diapositivas esta misma hoja. Esta es muy específica del caso que estamos viendo, pero es el mismo procedimiento. Y por ejemplo, aquí yo coloqué la fórmula que puedan ustedes observar que tengo, es la fórmula de Z, con la sustitución de los valores de la duración deseada, lo puse en una casilla, que es esta que está aquí, el tiempo de la ruta crítica, perdón, el tiempo de la ruta crítica. Esta es la duración deseada, la coloco acá. La duración del proyecto, que es 54, ¿sí? Divididos entre 41 a raíz cuadrada de 41, que es la división estándar del proyecto, 6.4. Y aquí ya nada más voy cambiando yo la duración. Ya vimos que, ¿cuál es la duración? La probabilidad, ¿cuál es la Z del que acabamos de hacer? El valor de Z de 53, pues coloqué ahí 53. Y aquí, en el área bajo la curva, lo que estoy pidiéndole es una distribución normal estándar de lo que haya en la casilla N25. N25 es mi valor de Z. Lo busco y me da directamente el valor. Ahí no tengo que hacerle la resta de 100, porque ahí sí me da el valor del negativo. Y es de 43.70 y algo. Aquí podemos ver el valor del ejercicio pasado, 43.60 y algo, es una pequeña variación por centésimas. Ahora, nos están pidiendo el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de terminar, el proyecto en más de 55? Todo cálculo de valores de Z nos va a dar un valor que es del optimista hacia el valor dado. Es decir, si yo le doy los valores, me va a dar hasta aquí. Y ese no es el que me está pidiendo, porque dice en más de 55, me está pidiendo este de aquí, que es lo que representamos con esta flecha. Así que yo le daré a mi cálculo, a mi hoja de cálculo, el valor de 55 y sabré que será el complemento y no lo que me da. Es decir, vamos a la hoja de cálculo. Quiero el valor de 55. Z es de 0.1561 y por lo tanto el área bajo la curva es de 56. Pero insisto, 56%. Esta área bajo la curva que me está dando el 56% es esta que está aquí. Esto que tenemos en esta parte de acá. Y yo necesito de aquí hacia acá. Así que lo que hago es restarle a 100 este valor. Y este es el valor que me están pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en más de 55 días? Es de 43.79%. Hay una pregunta más. Y es, ¿cuál es la probabilidad de terminar? No antes de 53 ni antes de 55, sino en este rango de tiempo que tengo yo aquí. Bueno, lo que tendría que hacer es sacar la probabilidad del más alto, que es esta probabilidad que ya habíamos calculado, menos la probabilidad de este más pequeño, que es esta que ya habíamos calculado. Y entonces la probabilidad de terminar
el proyecto no antes de ni después de, sino en este rango, es del 12.56%. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto es lo que ya les explicaba, de dónde salió cada valor y el valor que obtenemos. ¿Qué quiere decir esto de que sea el 30, el 25, el 10%? Es más, que el tiempo esperado del proyecto sea del 50%. Bueno, me regreso a mi hoja de cálculo. Si yo comienzo a ver este comportamiento, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo elija que está bien una determinada probabilidad? ¿Qué les parece que el tiempo esperado de 54 días tiene el 50% de probabilidades, dado que solo hay una ruta crítica? Pues a algunos les parecerá bajo, y eso no quiere decir que yo tenga que apostar por hacerlo en ese tiempo. Probablemente yo quiera sentirme más seguro y piensa alguien, pues si el 50% son 54 días, una forma muy intuitiva de pensarlo es que el doble de tiempo diera el 100%, pero eso no es cierto. Si yo me voy a unos 62 días, estoy ya casi en el 90% de probabilidad. Esto me permite saber en qué tiempo yo puedo ofrecer terminar el proyecto. Estoy en la fase de planeación. Si estoy en la fase de planeación, yo puedo decirle a mi cliente, mira, yo te lo ofrezco y te lo tengo en 62. Alguien dirá, no, pero tal vez si se lo tengo antes, pueda yo ganar algo más. Y digo, en 60 días tengo una probabilidad de más del 80%. Y lo que yo puedo ganar con eso es muy importante, y lo que puedo perder si no me arriesgo es mucho. ¿De qué va a depender que yo me oriente a aceptar un 50, un 30, un 10, un 20%? Dependerá de lo que hay como costo-beneficio. Y esto es parte de lo que quiero reflejar. Va a depender de un cálculo, de una sensibilidad propiamente de cada quien, de las circunstancias, de un análisis de las circunstancias, saber si se va uno a orientar a una determinada probabilidad o a otra probabilidad. Bueno, destaquemos algo, lo que ya reflexionaba muy al principio. Al principio mencionábamos que se trata de la desviación estándar de la ruta crítica y que los valores de Z son con respecto a la desviación estándar de la ruta crítica. Entonces, esto quiere decir que si el proyecto presenta dos o más rutas críticas, yo deberé de hacer un cálculo de la desviación estándar de la ruta crítica 1 y un valor de Z de la ruta crítica 1. Si hay una ruta crítica 2, tendré que hacer la desviación estándar de la ruta crítica 2 y un cálculo de Z de la ruta crítica 2. La probabilidad de terminar el proyecto en el tiempo esperado marcado en ese momento, con dos rutas críticas, va a ser para una ruta crítica del 50%, para la otra ruta crítica del 50%. Es decir, eso es por ruta crítica, pero el proyecto completo tendrá una probabilidad de terminarse entre el optimista y su tiempo esperado de 25%. Es decir, la probabilidad total de terminar un proyecto entre el optimista y el tiempo esperado es el resultado del producto de la probabilidad de cada ruta crítica. Si hay 2, será 0.5 por 0.5. Si hay 3, será 0.5 por 0.5 por 0.5. Y así sucesivamente. Si quiero saber valores distintos al tiempo esperado, obviamente tendré que calcular las distintas probabilidades para cada una de las rutas críticas y multiplicarlas para saber la probabilidad total de terminar el proyecto en ese momento del tiempo. Pues confío que repasando el video, repasando las diapositivas, les puede ayudar a efectuar su tarea. Revisen la información, reflexionenla, compártanla. Muchas gracias, muchachos, mucho éxito.